Ya estamos para hablar de el deseo sexual. Ese es el tema así que nos hemos impuesto hoy aquí en Cada Día con el doctor especialista en sexología, Miguel Palmieri, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Miguel, gracias. Nuevamente gracias. Como cada vez que venís al programa. Vayan mandándonos dudas si las tienen, inquietudes, por ahí alguien quiere contar alguna experiencia. Estamos atentos a los teléfonos 420-4020 o 521-5300 o en nuestro muro de Facebook. Miguel, cuando hablamos de deseo sexual, de la falta de deseo sexual, ¿estamos hablando de las ganas simplemente, de no tener ganas, o es un tema más amplio, un concepto más amplio? Coco, lo primero que uno tiene que tener en claro es si realmente está hablando de deseo y de falta de deseo o está hablando de otras cuestiones. Por ejemplo, si hay diferencia en los ritmos sexuales, eso en la pareja va a pasar. Sí. Uno tiene menos ganas y el otro más. Pero eso no es un trastorno del deseo, eso se llama discronaxia y no es necesario tratarlo, es necesario conversarlo y aclarar qué se puede hacer para ese tema. Pero no es un trastorno del deseo. Pero se lo puede ver como un problema que vaya a agrandarse en el futuro. Claro, por la interpretación que tiene. Porque si yo tengo en determinado momento de mi vida ganas de hacer el amor o mantener relaciones cada 3 veces por semana. Sí. Y yo en la pareja he visto que antes, vamos a tomar el ejemplo de la mujer, él le gustaba 4 veces por semana. Y ahora de repente él está 1 vez por semana, no me busca. Entonces, la interpretación que puedo dar yo es, esa persona, la mujer, algo le está pasando conmigo, andará con otra, y en realidad, a veces pasa al revés. Y entonces empiezan a armarse terribles peloteras y caen al consultorio diciendo, hay un problema de deseo. No, no hay un problema de deseo ahí. Ahí simplemente hay una variación normal del ritmo. Eso no es trastornos del deseo. Bien. Otro ejemplo, una persona que no disfruta con la sexualidad. Ejemplo. Una pareja con una eyaculación precoz o con una disfunción eréctil, o ella tiene a lo mejor un trastorno de dolor a la penetración, por ejemplo, una dispareunia, o un trastorno orgásmico. Perfecto. Mantienen relaciones, en ese momento no la pasan bien, sea porque están muy autoobservadores, él entiende si tiene un trastorno eréctil que ella no se satisface, empieza a cuestiones amenazantes. Y de repente esa pareja que empezó con ese síntoma, llegan al consultorio pensando que tienen un trastorno del deseo. ¿Por qué? Sí. Y porque ya lo hacemos poco tiempo. Eso no es un trastorno del deseo. Eso se llama trastorno de evitación. Yo, cuando no disfruto algo, lo empiezo a evitar. Pero no hay un trastorno de las ganas en sí. Lo que pasa es que no quiero sufrir, no quiero encontrarme con tu cara de no disfrute, no quiero encontrarme con tu cara de reproche, por lo tanto empiezo a evitar. Y evito y me acuesto a determinadas horas. Eso no es trastorno del deseo. Entonces, ninguno de esos dos elementos son trastorno del deseo. Bien. ¿Cuándo sí es trastorno? Es trastorno del deseo cuando en determinado momento de la relación empiezo a notar, sin que haya, digamos, causas aparentes dentro de lo físico, obviamente no lo sabe la gente, sin embargo te voy aclarando que en las parejas jóvenes lo físico es una baja cantidad, lo físico, y hablo de lo hormonal, porque existe toda esta idea de, doctor, me va a pedir un análisis de testosterona, un análisis, ya vienen a veces con el análisis de testosterona hecho, y dice, mire, acá está el tema, tengo la testosterona baja. Entonces yo les explico que, a ver, la testosterona sigue la vida, es decir, sigue el camino de cómo uno percibe el mundo. Sí. Entonces no hay que hacer un diagnóstico a la base de esto. Sí, uno tiene que mirar muy bien lo que son las causas próximas de lo que está pasando. Una persona que de repente se siente amenazada por lo económico, por la enfermedad de la familia de origen, por lo que está pasando con los chicos, o porque lo que está pasando en la pareja, puede hacer un trastorno del deseo con una causa próxima. No hace falta empezar a pensar a ver qué le pasó a esta persona en la infancia, habrá tenido un trauma gigantesco, porque eso, lejos de poner las cartas sobre la mesa, origina más ansiedad. Yo no estoy diciendo que no haya este tipo de cuestiones, pero digo que lo que uno ve en consultorio es las causas próximas. Y las causas próximas no siempre tienen que ver con lo que me está pasando en la cama. En muchos casos tiene que ver con lo que me está pasando en el trabajo, con cómo yo proceso mi mundo. Por ejemplo, en disfunciones del deseo, bajo deseo, en el 2001 y en los momentos de crisis, pasó de ser la tercera causa de consulta en sexualidad masculina a ser la segunda o a veces la primera. Hombres jóvenes que de repente empiezan a tener pocas ganas y que eso origina que la mujer se preocupe, ¿no? Y se da el proceso al revés, digo que, por ejemplo, la baja en la frecuencia
del acto sexual o el no disfrute repercuta en el ánimo de la persona, en una baja en su ritmo laboral o rendimiento laboral? Por supuesto. Vengo de una charla que le dimos a los médicos de centro de salud, porque necesitamos que haya cada vez más gente involucrada en el tema de la sexología. No solamente los sexólogos tenemos que estar. Sí. Hay que poder preguntar cuando uno va a la consulta médica, ¿cómo está su sexualidad? ¿Cómo están sus relaciones de pareja? Porque si yo pregunto, la gente se anima, se va a animar a poder conversar el tema. Por lo tanto, esto que vos mencionás en relación a causa y consecuencia, por supuesto que a veces empiezo, fíjate, yo no hablaría de la cantidad de veces, sino hablo del disfrute. Porque este sexo rendimiento, donde yo pongo el ejemplo en la cantidad de veces, pero yo puedo hacerlo. A ver, pacientes con eyaculación rápida pueden hacer una alta frecuencia coital, penetrar, y sin embargo la pareja estar deprimiéndose, bajando su potencial de goce, porque no es eso lo que busca. Esa sexualidad rápida, como si fuese en un local de comidas rápidas. Yo digo que aparece esto de lo que se llama las comidas rápidas nos han llegado a la sexualidad, ¿no? Y aparte aparece por ahí una noticia que dice que hay un estudio académico que en 7 minutos se puede tener buen sexo, y yo la leo esa noticia y me pregunto, doctor, ¿es verdad esto? A ver, cuando uno tiene que disfrutar, en la medida de lo posible, porque no todas las situaciones son iguales, el poder observar el panorama, el poder tomarse el tiempo, el no siempre llevar la misma secuencia. Pensemos en la comida. Nos gustaría comer siempre exactamente de la misma manera, con un ritual. A ver, modifiquemos un poco algo, coloquémosle algo a la entrada, coloquemos algo en la bebida, salgamos a comer de otra manera. Esto también para la sexualidad es válido. Entonces, no es verdad que en realidad la frecuencia sea el principal elemento de deterioro y de pérdida de la calidad erótica. Es la calidad de la relación. No necesariamente tiene que llegar en esa secuencia de una previa, un poquito de beso, un poquito de caricias no genitales, pero el plato fuerte es la penetración y el orgasmo. Esa secuencia, en algún momento de la vida, no se lleva. Ahora, eso no es amenazante. Lo amenazante es la pérdida del erotismo, que no solo se da en esa secuencia, sino también en el erotismo de la risa. Hay parejas que creen que van a resalzar el erotismo porque se van de vacaciones 20 días a un hotel all inclusive. Y claro, a lo mejor la van a pasar bien. Ojo, porque ahí no las van a pasar bien, porque van con todo, uno va con una expectativa y el otro con el otro. Y entonces llegan, como suele suceder en consultorio, muy enojados, porque ella a lo mejor va con la expectativa de que van a hacer amor en la playa, de que va a ser así, y luego hicieron el amor 2 veces. Y ella viene toda frustrada. O puede ser que a lo mejor ahí hayan tenido un veranito, es decir, que la hayan pasado muy bien, pero el tema es qué hago en el día a día. Y la pérdida del erotismo en muchos casos tiene que ver con la pérdida de la diversión. Tiene que ver con la pérdida del poder reírme, con el no estar tranquilo. Esto es una cuestión muy básica para empezar a conversar, para no tener esta conducta, yo diría, muy coital o penecéntrica, que si algo está pasando ahí me preocupo. Sin embargo, a veces están pasando cosas en las parejas donde no se habla de aquello que nos maravillaba. Salimos a hablar de los hijos, del laburo, de los problemas, de la familia de origen, de las enfermedades o de lo que nos pasa entre nosotros como problema. ¿Y qué tiene de erótico eso? No tiene nada de erótico.